sobre el tema de la exportación del gas de Camisea y su grave situación, y lo queremos hacer especialmente en la sala Gustavo Momellona, un hombre que combatió firmemente por la patria, que enfrentó las dictaduras y supo avanzar en los intereses nacionales. En honor, en homenaje a su memoria, es que quiero poner el informe que voy a presentarles ahora. Yo soy coordinador de un grupo de trabajo en la Comisión de Energía y Minas sobre el tema de la exportación del gas. Hemos estado pidiendo la información respectiva. Tenemos una información que hemos trabajado durante años. Como todos saben, yo he conducido y conduzco un foro de soberanía energética. Hemos estado con la iniciativa legislativa sobre Petroperú, sobre la masificación del gas, sobre el tema del gas de Camisea, sobre la petroquímica. Tenemos más de 10 años en esta lucha constante por hacer que el gas, que es un recurso estratégico para el Perú, sirva para los peruanos, sirva para nuestro desarrollo y no sea objeto de un vil saqueo por parte de algunas empresas. En esta lucha también presenté una serie de denuncias en los últimos tiempos. La denuncia, por ejemplo, sobre las exportaciones truchas que supuestamente se dirigían a un mercado y iban a otro. Y todo eso ha llevado a que yo en la comisión, como coordinador, hemos pedido la información, me han dado la información oficial, tengo aquí la información oficial, y sobre esa base presento un documento de trabajo. ¿Qué es un documento de trabajo? Que resume todo lo que he trabajado sobre esta materia en los últimos años. Y lo he trabajado por interés del país, no por encargo de nadie, por interés del país, y asumiendo mis responsabilidades públicas. Y está en manos de la comisión el informe. Yo no creo que este Congreso tiene que verlo ahora, porque es tan grave lo que está ocurriendo que esto corresponde verse en el próximo gobierno, tiene que verse en el próximo Congreso, porque aquí hay un compromiso inmenso con acciones dolosas por parte de algunos funcionarios públicos de alto nivel de este gobierno. Y esto tiene que ser objeto de una adecuada búsqueda de lo que llamo yo un gran acuerdo patriótico para que la crisis actual en torno a la exportación del gas se convierta en una ocasión de acuerdo entre todos los peruanos. En resumen, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es que el Perú tiene un recurso estratégico que es el gas, y el gas que está en explotación en Camisea, hay gas en otras partes del Perú, pero fundamentalmente está el gas en explotación que se extrae y que se procesa y vende en Camisea. Este gas debería ser una fuente para el desarrollo nacional. Este gas ha dado recursos. La propia empresa que está a cargo reconoce que ha obtenido, ya por ejemplo, ya pagó la planta de licuefacción. Ya la inversión que hizo la empresa, el consorcio Camisea, ya pagó hace rato la planta de licuefacción. Ahora todos son ganancias líquidas, tanto en el gas que se exporta como en los líquidos que se exportan. Pero el contrato que se firmó para la exportación, que se ha analizado mucho en el Congreso, que ha sido muy discutido y muy debatido y que hay temas todavía no resueltos, ese contrato suponía un mercado, que es el mercado mexicano. En México, cuando se hablaba del contrato, se pensaba que iba a ser un precio más alto, pero en México tiene un precio que está influido por la importancia que ha adquirido el gas que se llama gas Shell en Estados Unidos. Entonces en México se ha deprimido, está $2, $3 el millón de BTU, que es la unidad de medida. Pero hay otros dos mercados mundiales del gas. El mercado europeo, que se abastece por tuberías de Rusia y de Argelia, y el resto se abastece por barcos. Y el mercado asiático, que ha entrado en crisis por la explosión de la planta de energía atómica en Japón y por el crecimiento de China, que no tiene suficiente gas y que requiere muchísima más energía. En esas condiciones, estos tres mercados, es que en el Perú se está produciendo una estafa colosal, que yo llamo la estafa del siglo XXI, que nos está quitando la renta estratégica. Esto es dinero en efectivo para invertir a favor del Perú. Renta estratégica que yo calculo es aproximadamente $20.000 millones que se nos quiere quitar en los próximos 15 años. Ese es el monto no de la utilidad de la empresa, es el monto de la renta estratégica que debería ser quedada en el Perú para objeto del desarrollo del Perú. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el contrato con México se suscribe en unas condiciones perjudiciales para el Perú, y cuando se deprime el mercado mexicano se mantiene, y se mantiene la exportación, y la empresa que estaba a cargo de la exportación era Repsol.
Y como el precio de venta en México no le correspondía con los costos de embarcarlo y ponerlo, porque había calculado una ganancia fabulosa, iba a ser una menor ganancia, empiezan a producirse acciones ilegales. Se hizo una acción ilegal por parte de Repsol. ¿Cuál fue la acción ilegal? Que gente patriota como Carlos Herrera Descalzi y Aurelio Ochoa la denunciaron desde el Ministerio de Energía y Minas y desde Perú Petro. Y dijeron, están estafando al Perú. No están pagando lo que deben pagar por la regalía. Aunque tenga problemas, el tema de la regalía que después veremos, aunque tenga problemas, no están pagando lo que debía ser. Entonces hay una primera denuncia sustantiva sobre esto, que fue a un laudo arbitral internacional en el CIADI, que es un organismo internacional de arbitraje. Y en ese laudo internacional, el Perú dijo, en el Perú, el pago de la regalía en función de la exportación del gas tiene que ser en torno al mercado final de consumo del gas. Y la empresa Repsol decía, no, es el pago donde yo lo coloco. Entonces, Aurelio Ochoa había mandado a hacer un estudio a una empresa especializada, Goldway, que demuestra cómo en México se desembarcaba y luego se reembarcaban a otros destinos. Y en esos otros destinos, en vez de pagar $2, pagaban 15 o 16 dólares el millón de BTU, que es la unidad de medida. Y se quedaban con muchísimo dinero. Ese tema fue objeto de un larguísimo laudo arbitral internacional. Y lo ganamos, el Perú lo ganó. Y la empresa tuvo que pagar al Perú 63 millones de dólares. ¿Por cuántos? Por 10 embarques truchos, falsos. Pagó, lo obligó el CIADI, el organismo internacional, a pagar al Perú. Y ese dinero también era parte para la renta del Cusco, porque Cusco, el porcentaje de la regalía también va para el Cusco. Entonces, fueron embarques desenmascarados, denunciados. Pero, ¿qué ocurrió? La empresa Repsol vendió su participación a la empresa Shell. Una vez que perdió el laudo arbitral en el CIADI, vendió su participación. Y con la complicidad de los funcionarios del gobierno peruano, del actual gobierno, lo que hicieron fue hablar que iban a renegociar, pero en el fondo preparar una modificación en la práctica concreta de la exportación del gas. ¿En qué consiste la modificación? Yo tengo los documentos que demuestran que Perú LNG, la empresa Perú LNG, ha tenido un cambio sustantivo. ¿Cuál es el cambio sustantivo? Existe el consorcio Camisea, y los mismos integrantes del consorcio Camisea son los que están en Perú LNG, que es el que se encarga de los procesos de exportación, de los líquidos y del gas. Perú LNG estaba con control de Repsol. Repsol era el comercializador y Repsol era el transportador. Repsol le vende eso, la comercialización, la exclusividad de comercialización y del transporte se lo vende a la Shell. Y la Shell pasa a ser el segundo o tercer operador del mundo de venta de gas. Eso es lo que pasa a ser la Shell. Y la Shell pasa a ser una inmensa empresa frente a un pequeño país con funcionarios o mediocres, o comprados, o sobornables. Entonces, la Shell dice, aquí es mi momento. Y la Shell le plantea al consorcio Camisea que le vende para exportación, pagando un precio ridículo de regalías, porque Kuczynski, cuando estuvo en el Ministerio de Energía y Minas, en la época, y en el presidente del Consejo de Ministros en la época de Toledo, hizo que no se pague impuesto por la exportación, sino que se pague una regalía, pero no sobre el precio de compra a boca de pozo, sino un porcentaje que es un séptimo del precio de compra a boca de pozo, o sea, una bicoca. Eso lo hizo Kuczynski y Toledo. Bueno, además de eso, lo que hace la empresa Shell es decir, ustedes me lo dan y yo lo vendo en el mercado que quiero. El contrato entre Perú y México es un contrato entre el Estado peruano y el Estado mexicano, con empresas que son mexicanas, del Estado, la Compañía Federal de Electricidad asociada con Pemex en estas actividades. Es un contrato de Estado a Estado, donde participa ciertamente un operador privado como subcontratado, como participante del contrato, pero es un contrato de Estado. Y el Perú puso como garantías
el gas de Camisea. Y el Perú tiene además su gas, que es el que se está exportando. Bueno, ese salto de la Shell a ser quien captura el gas, quien subordina a la empresa, al consorcio Camisea, lo quieren convertir en un contrato entre privados que reemplace la soberanía del Estado peruano. Esto es, que el destino del gas, el precio del gas, el monto del pago de gas sea definido entre ellos y no por el Perú y no por el Estado peruano. Quiere reemplazar al Estado peruano. Eso es lo que está ocurriendo. Y por eso es que se produce el segundo grupo de embarques truchos bajo este gobierno. Yo pedí la información, me la dieron. Aquí tengo la información que me han dado. Los embarques 2013-2014. Ya teníamos el lado del CIADI, ya teníamos el acuerdo del CIADI a nuestro favor. ¿Qué hace la empresa en alianza con funcionarios que son el ex ministro Merino, que son el señor Luis Ortigas, que son la ministra actual? ¿Qué hace la empresa? La empresa lo que hace es decir, vamos a exportar. Pero en México ocurre un proceso inaudito. En México ocurre una convocatoria, una licitación por más de $1.000 millones para abastecer de gas. ¿Con qué argumento? La Compañía Federal de Electricidad dice, hay un problema en el abastecimiento de gas y nos va a faltar gas para producir energía eléctrica, porque se quema el gas para producir energía eléctrica. Necesitamos hacer una compra excepcional de gas. Entonces convoca a todas las empresas del mundo, se presentan todas a esa convocatoria de más de $1.000 millones, presentadas todas, la descalifica a todas, y hace un acuerdo directo. La Compañía Federal de Electricidad y la Pemex son las dos principales empresas estatales de México. Ese acuerdo solamente puede ser hecho con una autorización de la máxima autoridad del Estado mexicano. Hace un acuerdo directo. ¿Y cuál es la principal beneficiada? Una empresa que se llama Trafigura. ¿La empresa Trafigura tiene lotes petroleros? ¿Tiene contratos petroleros? No. Es una empresa que está dedicada a los negocios de minerales y que se dedica en particular a logística y a mercados que le llaman mercados spot. ¿Qué es un mercado spot? Un mercado de oportunidades, donde uno tiene una oportunidad basada en su capacidad financiera, en el control de recursos y en mecanismos paralelos a la legalidad. Entonces, esta empresa, Trafigura, le dan en forma directa ese negocio. ¿Y qué hace la empresa Trafigura? De acuerdo al propio documento que han enviado la empresa Trafigura, el 2013 y el 2014, ¿de dónde vende el gas? Si no es una empresa que tiene contrato para traer gas. La mayor cantidad de embarques salen del Perú, que lleva Trafigura. Y es imposible, y lo digo con certeza porque he estado en México en 2 oportunidades, es imposible que la empresa Trafigura pueda haber conseguido esa adjudicación directa por cerca de $800 millones de abastecimiento de gas, lo puede haber conseguido sin tener a firme el abastecimiento de gas. Cuando la empresa del Estado peruano, la empresa vinculada al gas del consorcio privado y el Ministerio de Energía y Minas sabían que había ese concurso, sabían que había esa oportunidad, y la empresa Trafigura lo que hace es hacer un acuerdo a nivel de autoridades del Perú. Y por eso es que cuando se denuncia la exportación ilegal, por favor, no sé si pueden repartir el documento para mostrarles unas cifras que son muy importantes. Este es el documento en los cuales estamos mostrando las cifras de todo lo que estoy señalando. Resulta que la empresa exportadora del consorcio Camisea tiene una disputa con Shell, que ya era la propietaria de la comercialización y que era el intermediario principal, porque sería una oportunidad ciertamente para hacer un gran negocio. Yo había denunciado, aquí tengo en el documento con detalle, cómo cuando regreso de México en un debate con la ministra de Energía y Minas, yo digo que hay embarques truchos, hay embarques que Careta lo calificó como cazafantasmas, hay embarques falsificados. La ministra dijo que no, después tuvo que decir que sí. Y después de que dijo que sí, dijo que vamos a ver qué pasa. Y tuvieron que reconocer 5 embarques, 7 embarques.
a regañadientes, tuvieron que ir reconociendo embarques y dijeron, hay embarques con problemas, pero solamente en el 2013 y no en el 2014. Entonces yo hice una simulación muy práctica, que está aquí en la página 22, un comparativo de los embarques de gas natural. ¿Por qué? Porque como tengo los documentos, ¿cómo había sido el concurso, la adjudicación directa para abastecer a la Compañía Federal de Electricidad? Había sido a precio alzado. No había sido al precio Henry Hub, que es el mercado mexicano, $2, $3, $4 el millón de BTU. No había sido al precio europeo, que es $10. Había sido al precio asiático, que es $17. O sea, desde el comienzo, desde la firma del acuerdo con México, Shell lo estaba vendiendo a $17 y Trafigura, en acuerdo con Shell, Trafigura hace el contrato desde el comienzo para abastecer por esos 2 años de gas, por esos cerca de $800 millones al precio de $17 el millón de BTU. Y en el Perú, ¿no sabía el ministerio? Tendrían que renunciar por incapaces. ¿No sabía el gobierno? Tendrían que renunciar por incapaces. Sabían. Un embarque de esa envergadura en nuestro principal mercado de exportación, obviamente que lo sabían. ¿Qué hace la empresa Trafigura? Dice que le compra a Shell, le compra al Estado peruano, pero le compra al Estado peruano no directamente, sino a través de los embarques de Shell, porque Shell es la que tiene el contrato. Y los embarques de Shell se los compra a precio Henry Hub, $2, $3, $4, pero el contrato que tiene desde el comienzo es a $17 y lo sabe la empresa encargada. Entonces cuando está ahí el escándalo, la ministra primero lo niega, luego lo acepta y luego dicen que han conversado con la empresa y ¡oh maravilla! ¿Saben cuánto dice que ha pagado la empresa? $13 millones de penalidad. Cuando hubo el laudo en el CIADI, se iba a anular el contrato porque era causal de nulidad. ¿Saben cuánto puso por 10 embarques el CIADI de penalidad a Repsol? $60 millones por 10 embarques. Y por 7 embarques la ministra dice que ha puesto $13 millones. Yo hice una cosa muy simple, hice un cálculo. ¿Cuánto es la reventa? Si la venta es a valor del millón de BTU del marcador Henry Hub y la reventa es a marcador asiático, ¿sabe cuál es la diferencia? En los 7 embarques, $364 millones. Esto es, nos pagaron un ripio, nos dieron $13 millones ahí para que se queden tranquilos los peruanos. Y a alguien le distribuyeron más plata. Es imposible que no haya habido aquí una coima. Eso tiene que investigarse. Porque se ganó de lleno, de fácil, la empresa casi $350 millones solamente por ese cambio. El gas nuestro, ese dinero que podía haberse obtenido para el Perú, esos $350 millones, son una ganancia extraordinaria, ilícita de esa empresa. Eso está demostrado. Y nos pagan 13 millones. Y aún más, no solamente son embarques del 2013, hay otros embarques del 2014 que no están investigados, que no están analizados. En ese paquete de $800 millones, los principales abastecedores de gas somos los peruanos y van a México a un precio contratado del inicio a precio asiático, o sea, $17 el millón de BTU, y nos dejan un ripio. Es una estafa colosal. Por eso hemos planteado que este es un tema que lleva, si estuviéramos en una condición normal y legítima, de acuerdo a lo que dice el propio CIADI, a la nulidad del contrato. Por el momento planteamos hay que reformular los términos de la exportación del gas para recuperar soberanía. Tenemos que recuperar soberanía. Y la recuperación de la soberanía supone varias medidas legales y medidas de investigación y de sanción. ¿Cuáles son las medidas legales que se requieren? No que no se exporte el gas, hay que exportar el gas. Tenemos que exportarlo mejor. Y tenemos que tener una renta adecuada. Entonces se plantea, hay que renegociar el contrato con México. Primera medida fundamental, renegociar el contrato con México. ¿Quién debe renegociar el contrato con México? Fíjense lo que dice, ¿quién? ¿Quién dice esto?
Petroperú, ¿no? Perú-Petro, la empresa encargada de la negociación de los contratos, dice: Shell y México serán los que renegocien contrato de gas. O sea, el sector privado, la empresa Shell, va a renegociar con México el contrato de gas. La empresa que nos ha hecho ese truco el 2013 y 2014, de pagar 13 millones por una estafa, cuando debía pagar muchísimo más, esa empresa es la que va a renegociar con México el contrato. El Perú le cede la soberanía, según Perú-Petro, y según la ministra de Energía y Minas, y según el presidente de la República. El Perú abdica de su soberanía sobre sus recursos legítimos. ¿Qué significa si Shell renegocia el contrato? Que van a autorizarlo a lo que México ha cambiado. México lo que ha hecho es el puerto de Manzanillo un puerto de embarque y de desembarque. Es un puerto de almacenamiento, porque México va a establecer ductos para abastecerse directamente de gas desde Estados Unidos, y tiene otros puertos que va a crecer. Entonces el gas peruano va a disminuir su presencia en México. Si le dan a Shell para que ellos negocien, lo que va a negociar es vender a un precio como ellos quieren, y decir que exportan a México a un precio menor y autorizar esa reventa permanente que ya hicieron, autorizarla en adelante. El cálculo que hacemos es que en los próximos 15 años, si esa fuera la renegociación, el Perú dejaría de ganar, o sea, perderíamos una renta estratégica, no de la ganancia de una empresa, sino una renta de los peruanos. ¿Saben cuánto? 20.000 millones de dólares. Esa es la estafa que está en curso. Esa es la estafa que hay que detener. Hay que reconquistar esa renta estratégica con una medida legal decisiva. Y la medida legal decisiva es justamente renegociar contratos. Con el Estado mexicano. Con el Estado mexicano hay que renegociar contratos de Estado a Estado, para hacer una política común y conjunta que nos permita a los peruanos tener el pago correspondiente. Y para eso hay que dar otras medidas complementarias. En el proyecto que estoy presentando de informe hago varias medidas normativas. Una medida básica. ¿Sabe sobre qué se paga la regalía en el Perú? Una estafa que nos hicieron, Toledo y Kuczynski. ¿En qué consiste la estafa? Todos los productos pagan impuestos. El gas no paga impuestos, el gas de exportación. Y paga la regalía, pero la paga sobre una fórmula matemática inverosímil, en la cual es un séptimo del valor real de la regalía, del valor del precio. Entonces, no se paga por 10, se paga por un séptimo de lo que es 10. Sobre esa base se aplica recién el porcentaje de la regalía. Por eso es una regalía diminuta en el Perú. No solamente hay el problema del precio mundial, hay el problema de esta fórmula. Lo primero que se plantea es derogar esta fórmula, reivindicar la soberanía del Perú sobre esto, recuperar que el pago de la regalía se hace sobre el valor de compra, y que además no pueden exonerarse de los pagos correspondientes a todo nivel comercial que hay en el Perú para los procesos de pago de impuestos por exportación. Tienen que pagar por la exportación. No puede regalarse nuestro gas sin pagar impuestos. Primera medida legislativa. Segunda medida legislativa. No puede ser de que en el caso del Perú nosotros con toda facilidad permitamos que se lleven etano. ¿Qué es el etano? El etano es un componente químico del gas que le da poder calorífico. Existen otros componentes químicos. Actualmente se sacan otros componentes que se llaman líquidos asociados al gas natural, que se procesan en Pampa Melchorita y luego se exportan. Los líquidos asociados al gas natural dan origen al GLP, al balón de GLP, y dan origen a otros líquidos. Algunos son líquidos directamente de petróleo, que se exportan, y hace un buen negocio con eso el consorcio Camisea. Bueno, hay un líquido ahí que se llama el etano, un componente. El etano es la base, la materia prima para la industria petroquímica. En México, cuando están reformulando su proyecto a futuro del uso de la energía, dicen es fundamental el etano para la petroquímica, para diversificar la producción. La petroquímica en el sur del Perú significa tener no solamente complejos petroquímicos en la costa, sino articular toda una cadena productiva en el conjunto del sur peruano, para fertilizantes, para plástico, para un conjunto de actividades que son imprescindibles. Este gobierno hizo una comisión para ponerle precio al etano. Y Petroperú tiene un proyecto
para convocar socios privados para hacer los complejos petroquímicos del etanol y del metano. Todo eso está paralizado. ¿Por qué? Porque el etano se va afuera. Y no es que el etano se evapore, el etano se va afuera y otros lo utilizan para sus propias industrias. Entonces es un país de locos. ¿Un país de qué? De traficantes. Un país de negociados, donde el etano, que tiene un valor, que es clave para el Perú, no se utiliza para el Perú. Porque este gobierno tenía en sus manos la posibilidad y tiene en sus manos la obligación de hacerlo, y no lo ha hecho. Y los gobiernos anteriores tampoco lo hicieron, ni Alan García, ni Toledo, ni este gobierno. Ya tendríamos la planta petroquímica. En Bolivia, Evo Morales ha recuperado la renta petrolera, la renta gasífera, y con eso está poniendo las plantas petroquímicas, y ya las tiene. Aquí en Perú deberíamos tenerlas hace rato. Ni siquiera la planta de fraccionamiento de Quillabamba la permiten, que facilitaría con el fraccionamiento abastecer a la población local y generar otras condiciones de uso de los productos vinculados al gas. Está todo parado. Hablan, dicen, le dan a Petroperú y luego la paran. Entonces tenemos en la parte normativa que poner la recuperación del etano y la planta de Quepayat en la convención como prioridad nacional, impostergable. Aquí se habla y luego se posterga. Hay que ponerlo como una obligación. Está financiada y estudio, está todo demostrado, pero lo que no quieren es justamente perder el negocio de algunos. ¿Qué otra norma legislativa es necesaria? Ustedes pueden ver aquí el proyecto de ley, que yo lo denomino Acuerdo Patriótico de Soberanía sobre el Gas. Ese es el punto, el nombre del proyecto. Y en el proyecto de ley tiene 11 artículos. En los artículos que tienen que ver con las normas legislativas se plantea la necesidad de intensificar la masificación del gas natural domiciliario. O sea, en el Perú tenemos un país, además de negociado absurdo, de locos. Tenemos gas, a Lima llegó el gas hace 12 años y hay solamente 300.000 usuarios con gas natural conectado. Nos han hecho adictos al balón de GLP, que es el mismo consorcio que maneja la exportación del gas, que nos vende más caro y tiene una ganancia inmensa con el balón de GLP, porque el balón de GLP es un producto más caro, cuesta 3 veces más como poder calorífico que el gas natural conectado a domicilio, y se ha demostrado que con un fondo promocional ya deberíamos tener en Lima 2 millones de usuarios de gas natural domiciliario, y debería estar en el Cusco conectado el gas natural domiciliario hace rato, en gran parte de todo el sur, y deberían estar también en el norte, y no quieren vender el autoengaño de poner camiones para llevar pequeños volúmenes a un precio muy caro, que termina siendo más caro que el balón de GLP, o sea que no es funcional, no es económicamente rentable, es un absurdo. Eso funciona cuando es una cosa preparatoria para que lleguen los tubos de gas y las conexiones domiciliarias. Entonces planteamos que se ponga la urgencia de hacer una real política de masificación domiciliaria del gas, para que no sea que solamente el 7% del gas que tenemos en el Perú se usa para el gas domiciliario, el 50% se usa para exportación. También planteamos la necesidad de hacer una comisión para la renegociación de los contratos. Me opongo absolutamente, señalo como una traición al Perú esta declaratoria de que Shell va a renegociar el contrato en vez de los peruanos. No, tenemos que tener la soberanía sobre a dónde se exporta. Se exporta a México y se exporta a otros lados. Debemos tener la soberanía sobre en qué constituye nuestra regalía, sobre qué fijamos la regalía y cómo se pagan los impuestos, o sea, de los recursos que genera el gas. Tenemos que tener soberanía sobre el destino de los diversos componentes de este producto, en este caso a nivel industrial, a nivel domiciliario, los diversos usos que tiene el gas. Y tenemos que tener soberanía sobre las formas contractuales. Y en las formas contractuales hay que respetar los derechos que tenemos como peruanos sobre un bien fundamental que es el gas. Y para eso planteé una comisión en la que esté integrada por todos, porque es un foro nacional, el presidente de la comisión, que la designe el Consejo de Ministros del próximo gobierno, no de este ya sobre el punto no tiene nada que hacer, un vicepresidente designado por el Colegio de Ingenieros del Perú, un representante del Ministerio de Energía y Minas, un representante del Gobierno Regional del Cusco, un representante del Empresariado Nacional, el presidente de Perú Petro y el presidente de Petro Perú. Y que de esa manera esta comisión, con sus
propias subcomisiones. El representante del gobierno regional del Cusco ciertamente tendrá una subcomisión integrada con el alcalde de la provincia de Quillabamba y con otros alcaldes y sectores de la sociedad cusqueña y también de algunas otras zonas de la región del sur, pero eso lo hará cada uno de los representantes de ese nivel. Entonces planteamos esta comisión que se encargue de hacer la renegociación, de plantearla. Y por último, planteamos que debe hacerse una comisión investigadora en el Congreso de estos segundos embarques fantasmas que nos han hecho perder muchísimo dinero a los peruanos y que son un delito que se ha cometido contra la patria. Los embarques del 2013 y 2014 hasta ahora no están aclarados. Y esos 13 millones de dólares que han sido negociados directamente con la empresa Shell por parte de la ministra Ortiz, desdiciéndose y diciendo cosas contradictorias por parte de la gente de Perú Petro, tiene que ser investigados a fondo, porque hay una diferencia muy alta de más de 300 millones de dólares de pérdida para el Perú. Y tiene que ser investigado con toda firmeza y con toda claridad. En resumen, entonces, estamos ante un hecho no anecdótico. Estamos ante un hecho que marca un viraje en la historia del Perú. El gas de Camisea es un recurso sustantivo para la patria, es un recurso indispensable para todo el Perú, y en particular para el sur peruano, pero para todo el Perú por sus implicancias en los diversos usos comercial, domiciliario, industrial, y el gas es un recurso decisivo para el Perú, va a ser un recurso que tenemos en los próximos años. Y el gas ya no depende del precio del petróleo, tiene sus propios mecanismos de mercado global y de mercado latinoamericano y regional. En América Latina se está produciendo una integración energética acelerada, tenemos que participar, pero para eso tenemos que recuperar la soberanía sobre el recurso. Y recuperar la soberanía supone hacer estas medidas legislativas, hacer las medidas de fiscalización y de investigación y asumir los cambios legislativos para garantizar que los peruanos le digamos a los amigos de México: renegociamos el contrato en estos términos. Y sobre esos términos hacer una comisión paritaria Perú-México, que en base al contrato original renegociemos con interés de México y con interés de Perú. En el actual momento tenemos intereses compartidos, tenemos intereses comunes que nos pueden ser utilizados adecuadamente en función del interés del Perú. Pero si dejamos que sea la Shell quien haga la renegociación, si dejamos que esto siga sin políticas públicas, lo que va a ocurrir es que vamos a perder 20.000 millones de dólares que son de todos los peruanos y que son una riqueza sustantiva para el desarrollo de la patria. Por eso, estimados amigos y amigas, en este proceso electoral todos deben pronunciarse sobre el tema. Y deben hablar claro, no hablar por intermedio de otras personas, no hablar por encargo de alguien, sino hablar claro, como habla la población, con toda claridad, con toda transparencia. Aquí se está jugando gran parte del destino de nuestra patria y un recurso fundamental y estratégico. Aquí estamos jugando si se produce un aporte al desarrollo nacional de envergadura o si va a haber una estafa, la estafa principal del siglo XXI por responsabilidad de algunos funcionarios corruptos. Es de esa dimensión el desafío que tenemos para afirmar la patria y para hacer que nuestra patria sea defendida justamente por todos sus habitantes, por todos los peruanos, porque por encima de cualquier diferencia está el interés de la patria para poder tener un desarrollo con soberanía, con justicia, con dignidad, con democracia, con trabajo, con bienestar para todos. Es en ese sentido que hemos presentado este informe y esperamos que se abra un gran debate nacional, que se pronuncien los diversos candidatos, fuerzas políticas, que esto sea una materia en la cual no se habla media voz, ni tampoco se tergiversan los temas, y, por favor, que no se escondan los argumentos. Yo quiero hacer un llamado a la prensa. Es extraño que se han olvidado algunos sectores del periodismo que hace 3 años venimos tratando este tema en el Foro de Soberanía Energética y que hay iniciativas y documentos y propuestas. Es muy extraño. Yo no pido que me den tribuna a mí, sino les pido que respondan a los temas que están planteados. Que los temas que están planteados son indispensables a resolver y ahora todos deben tomar posición al respecto. ¿Están con la patria o están con la antipatria? ¿Están con el desarrollo del Perú o son apátridas que solamente quieren su enriquecimiento personal y grupal? Muchas gracias.